Hola, buenas tardes. Bienvenidos al aula de pensamiento crítico de Acción en Red online en el canal de YouTube de Acción en Red Andalucía. Primero me voy a presentar, mi nombre es Francisco Vega, soy investigador del Departamento de Biología Celular de la Universidad de Sevilla y del Instituto de Biomedicina de Sevilla y también miembro de Acción en Red. Y con nosotros podéis ver a Esther Samper, que es la que va a estar participando en esta actividad con nosotros. Esther es licenciada en medicina y doctora en medicina regenerativa, aunque ahora últimamente se dedica más a la divulgación científica. Ella tiene una actividad muy dilatada y muy intensa en divulgación. Ha colaborado y está colaborando con diversos medios, tanto escrito, online como televisión. Y además es creadora del blog MedTempus y además ha recibido varios premios, como por ejemplo el premio Roche de Periodismo en Salud. Y está sobre todo especializada en temas de salud, por eso estamos encantados de tenerla con nosotros en esta actividad para que bueno, nos ayude a arrojar un poco de luz en esta temática, ¿no? Bien, y una vez presentado los dos, que es lo primero que teníamos que hacer, puesto que es lo primero que veis cuando en la pantalla, ahora nos estaréis viendo, espero bien. Simplemente, bueno, daros la bienvenida a la actividad, al aula de pensamiento crítico, que para que no las conozcáis, es una actividad que realizamos desde Acción en Red Andalucía, en la que pretendemos abordar de una manera rigurosa, también de una manera constructiva, distintos temas de actualidad que nos ayuden a entender y comprender la realidad social en la que vivimos. Y era una actividad que normalmente aúna a distintos profesionales, personas interesadas, activistas, personas interesadas en los distintos temas, alumnos, profesores. Muchas veces la hemos hecho en un entorno universitario, en este caso lo lanzamos en las redes y lo tenemos completamente abierto. Tenemos ahora casi 100 personas conectadas, de modo que estamos contentos y vamos a empezar a hablar con el tema de hoy. El tema del aula de pensamiento crítico de hoy, sabéis que es vacunas contra la desinformación. Vamos a hablar del tema universal en el que estamos ahora todos imbuidos y del que tanto hablamos, pero nosotros queríamos prestar atención a un aspecto concreto del tema de la pandemia de coronavirus que nos azota, y es el tema de las vacunas y cómo nos está afectando y cómo vemos las vacunas son una gran promesa, pero a la vez una gran incertidumbre para muchas personas, ¿no? Em, Nosotros las vacunas han llegado con una velocidad sin precedentes hasta nosotros, pero ahora vemos que hay problemas. El gran problema no era el desarrollo de la vacuna, sino probablemente su distribución, su producción y también la adopción por la ciudadanía. Hay problemas de desigualdad, hay problemas de distribución y esas son las cosas que vamos a ir abordando en el tema de hoy. Quería decir alguna cosa más, por ejemplo, en las cuestiones más prácticas de la sesión. La sesión la vamos a organizar, trata de ser un diálogo entre Esther y yo, donde bueno, podéis hacer las preguntas en el chat del YouTube, podéis hacer las preguntas que queráis. También hemos recopilado bastantes preguntas con antelación de la sesión, de modo que las iremos soltando y hemos intentado, son muchos temas que tratar, muchas cosas que queremos revisar. En principio queremos hacer una parte informativa donde resolvamos las dudas principales que puedan tener la gente en el tema de la pandemia en general o sobre todo sobre las vacunas, de cómo funcionan, cuáles son las vacunas, cuáles son los problemas que traen. Pero después también queremos hablar un poco más en detalle sobre las estrategias de vacunación, los problemas que trae, las dificultades de abordar una tarea de esa envergadura. También de los problemas para hacer una distribución justa y equitativa, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y también hablaremos de cómo afecta eso, cómo lo percibe la ciudadanía, hablando un poco del movimiento antivacunas y también los movimientos negacionistas, cómo la información llega al ciudadano y cómo ese puede hacerse cargo, ¿no?, de tener una información lo más contrastada posible. Para ello, como digo, podéis hacer preguntas en el chat del YouTube, de la sesión de YouTube. Tenemos también, esta vez hemos hecho previamente a la actividad una encuesta en institutos de secundaria, en el Instituto Miguel de Cervantes de Sevilla, en el Instituto Azar de Sevilla también, en el Instituto Cavaleri de Marina de las Jarafe.
Y en eso casi 150 alumnos han participado, de modo que hemos recogido sus propuestas. Algunas cosas las iremos comentando en la sesión y también nos han hecho bastantes preguntas para Esther y podemos intentar resolver algunas, ¿no? Simplemente me queda decir que este proyecto de aula de pensamiento crítico cuenta con la colaboración de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, con cargo a la asignación tributaria del 0,7% de IRPF, así que gracias a ellos. Y nada más, con esta introducción vamos a empezar un poco a hablar con Esther. Lo primero que quería traer es hablar un poco sobre, en general, sobre las vacunas y la vacunación. Tenemos vacunas que han aparecido, parece ser en un tiempo récord, aunque a algunos se nos ha hecho largo, ¿no? Tenemos entonces las primeras vacunas disponibles para nosotros, pero bueno, hay esa primera, una de las dudas que surgen, de hecho, es esa rapidez de generación de esas vacunas, de desarrollo de esas vacunas. Entonces, bueno, Esther, quizás nos puedes comentar qué tipo de vacunas tenemos ahora disponibles o qué diferencia hay entre las nuevas vacunas que tenemos, las que no. Sí, yo creo que lo primero hay que tener claro es que es verdad que ha sido un récord histórico en el desarrollo de vacunas, que tengamos una vacuna contra un nuevo virus en menos de un año. Es decir, no tenemos precedentes. Hasta ahora el récord creo que está en la vacuna de las paperas, que tardó 3 años. Pero tenemos que tener en cuenta que hay muchos factores que han llevado a este récord histórico. Se han invertido miles de millones de euros en el desarrollo de vacunas, que muchas veces el retraso en los estudios clínicos tiene que ver, pues, desde un punto de vista económico. También tenemos que tener en cuenta que han trabajado muchísimos grupos de investigación en el desarrollo de estas vacunas y también desde un lado burocrático se ha agilizado mucho la realización de los ensayos clínicos, la aprobación de las agencias de medicamentos y también se han solapado hasta cierto punto las fases de ensayos clínicos para tener los resultados cuanto antes. Es decir, no se han saltado ningún paso a la hora de desarrollar estas vacunas. Lo que sí que se ha hecho es todo lo que se podía agilizar, se ha agilizado. De hecho, en donde más tiempo se ha tardado en, digamos, en desarrollar estas vacunas ha sido, por ejemplo, en la fase 3 de ensayos clínicos, que es la previa a la comercialización, porque requiere reclutar a miles de personas, hacerles un seguimiento durante meses para ver si están protegidos y este paso sobre todo es, vamos, inevitablemente lento y es lo que realmente ha retrasado hasta cierto punto pues la aparición de las vacunas. ¿Y sobre qué vacunas tenemos ahora mismo? Destacan las de Pfizer y las de Moderna, que son vacunas de ARN, que son también nuevas, que decía, hasta ahora no teníamos vacunas comercializadas con estas características. Y gracias a esta peculiaridad de estas vacunas se han podido desarrollar muy rápido porque su fabricación es relativamente más sencilla que las vacunas convencionales. Después tenemos en España también la de AstraZeneca, que es una vacuna más convencional. Consiste en un virus inofensivo, un adenovirus, al que se le inserta un gen que codifica la proteína del coronavirus, la que forma los pinchos, la proteína S o Spike. Y es básicamente lo que todas las vacunas tienen en común es que entrena al sistema inmunitario para que reconozca la proteína que forma parte de los pinchos del coronavirus. De forma que si una persona vuelve a exponerse al virus, lo pueda detectar el sistema inmunitario como un agente extraño y lo ataque sin que produzca enfermedad. Muy bien. He usado una infografía, ¿no? Mientras que estabas hablando los tipos de vacunas y quería un poco mostrar una infografía, de hecho, a la que ha participado en su creación, ¿no? Que es del diario, donde se ven los tipos en forma de cómic, ¿no? Los tipos de vacunas que hay, ¿no? Porque esa ha sido parte, bueno, las dos grandes preguntas, ¿no? Y de hecho hemos recibido muchas preguntas al respecto, ¿no? Las dos grandes dudas
que se han mostrado en el desarrollo de la vacuna es la velocidad, ¿no? Tú ya has comentado, ¿no? El por qué, ¿no? A mí me gustaría resaltar que también uno de los grandes hitos que ha hecho que las vacunas se generen tan rápidamente, aparte de la inversión tan grande, ¿no? Y por el interés que ha habido una pandemia mundial, es la ciencia, la investigación previa que había, ¿no? En muchas de las tecnologías nuevas que se han puesto en marcha es porque había trabajo previo, ¿no? Trabajo científico previo, trabajando en vacunas sobre agentes similares o vacunas parecidas, ¿no? Y ahí que se ha podido acelerar, ¿no? Con este impulso, ¿no? Esa es una de las grandes dudas, ¿no? Que genera la vacunación, esa rapidez y esa rapidez da alas a que parece que haya podido saltarse algunas barreras, ¿no? Y no sean tan seguras, ¿no? Pero en ese sentido, tú comentabas cómo se pueden comparar estas vacunas, la seguridad de estas vacunas con otro tipo de vacunas. En cuanto los ensayos se han acortado un poco, ¿no? En cuanto al tiempo, en cuanto a otras vacunas que hemos tenido en el pasado, pero en cuanto a las medidas de seguridad que tienen que pasar una vacuna, ¿se han cumplido, son las mismas? ¿El proceso de aprobación de esas vacunas ha sido igual que en el pasado? En la práctica es prácticamente equivalente a otras vacunas anteriores. Sí que puede haber, por ejemplo, un rasgo distinto y es que a largo plazo no sabemos la eficacia protectora de las vacunas porque obviamente no ha dado tiempo, pero digamos, por características de la pandemia tendría poco sentido esperar un año o 2 años para poder vacunar a la población. De todas formas, por las investigaciones que hay en curso, parece que la protección que ofrecen estas vacunas es muy duradera. Hay que tener en cuenta que las que están comercializadas se han administrado ya a millones de personas y todo lo que estamos viendo en cuanto a efectos adversos son equivalentes a otras muchas vacunas que se han administrado pues, en el pasado o que se aplican en el calendario vacunal infantil. En ese sentido, no hay ninguna sorpresa inesperada. Es que las vacunas en general son medicamentos muy seguros. Basta, por ejemplo, leer el prospecto de un simple paracetamol o ibuprofeno para ver una larga lista. Y las vacunas, como solo se administran de forma puntual y suelen desaparecer del cuerpo humano en un tiempo relativamente corto, tienen un beneficio-riesgo muy alto. Sí, en ese sentido, resaltar que una vacuna no es realmente un medicamento, ¿no? Los medicamentos, en la vacuna lo que hacemos es, como tú decías antes, entrenar el cuerpo, ¿no? Entrenar el cuerpo para luchar contra la enfermedad. De modo que el efecto positivo real que tenemos es el que provoca nuestro sistema inmunitario, ¿no? No es realmente como un medicamento el medicamento es el que hace el efecto que quita un síntoma o que te cura de algo, ¿no? De modo que los efectos secundarios sobre todo están asociados a alergias, ¿no? O alergias o ese tipo de cosas, ¿no? Es verdad que hasta ahora no se ven efectos secundarios graves, aunque por supuesto eso depende del tipo de población. Habrá poblaciones ¿no? Habrá personas concretas que puedan tener alguna reacción más grave que otra, ¿no? Supongo, ¿no? Otra cuestión es la cuestión de la seguridad es una de las grandes preguntas, ¿no? Que hemos recibido, ¿no? Y que genera dudas sobre esta vacuna por su tiempo tan rápido, ¿no? de desarrollo. Pero otra cuestión, le hemos hablado mucho y es porque las primeras vacunas que se han aprobado, ¿no? La que ha desarrollado la farmacéutica Pfizer y las de Moderna, ¿no? Ambas americanas, em, son vacunas basadas en ARN mensajero, ¿no? Y de eso se ha hablado mucho, ¿no? Es un poquito complicado de explicarlo aquí, pero bueno, pero es una tecnología que sí que es realmente nueva, ¿no? Para las vacunas, ¿no? Es una tecnología que no se ha usado para vacunas anteriormente, esa vacuna de ARN mensajero, ¿no? Y después otro tipo de vacuna, como la de AstraZeneca, están basadas, como tú decías, en ADN, ¿no? Ese es otro, ha generado grandes dudas, un poco confusas, ¿no? Y grandes bulos también, por la palabra ADN o la palabra ARN, ¿no? Que genera a veces para ciertas personas puede generar inseguridad y ha corrido por las redes algunas noticias como que eso podría modificarte el ADN de las células, ¿no? Eso es hablaremos un poco luego sobre las noticias que corren por las redes sociales y tal, pero es una de las preocupaciones, por ejemplo, que los jóvenes del instituto han presentado, ¿no? Que han escuchado esas noticias, ¿no? Entonces, no sé si podías a lo mejor contarnos algo de qué diferencias hay entre esas vacunas, sin entrar mucho en detalle quizás, pero entre esas vacunas nuevas, ¿qué trae de nuevo esa tecnología?
Sí, estas vacunas, bueno, como muy bien has comentado, son muy novedosas y tienen de original que básicamente lo que administramos en las células humanas son las instrucciones genéticas para producir la proteína Spike, la proteína S del coronavirus. La ventaja que tienen es que son moléculas mucho más sencillas que, por ejemplo, inyectar vectores virales, por ejemplo, o aplicar coronavirus atenuados. En ese sentido, pues es una estrategia más sencilla y la gran ventaja que tienen es que este es uno de los miedos que suele tener la gente que no conoce muy bien el tema. No se integran en el ADN de la célula humana, es decir, quedan al margen y lo que hace es que esas instrucciones lo utiliza la célula humana para producir una proteína. Y además, este ARN, por sus características, pues se degrada rápidamente, por lo que en cuestión de unos cuantos días, pues ya no queda nada ahí. Lo que diferencia esto de las vacunas convencionales es que, bueno, en el caso, por ejemplo, de los adenovirus, tenemos un virus que básicamente pues, inyecta un gen y entonces la maquinaria celular humana pues, produce a partir de ahí pues, la proteína S que sirve para entrenar al sistema inmunitario. Al final, aunque inicialmente las vacunas pues tenemos diversos tipos, el paso final es el mismo. Tener la proteína S para que nuestro sistema inmunitario la identifique desde un primer momento y así estar preparado frente a una potencial infección de coronavirus para atajarlo o para evitar síntomas graves o leves. Sí, sí, es verdad que esa es una de las grandes preguntas, ¿no?, que ha habido, de los grandes miedos, ¿no?, de cómo afecta esa nueva vacuna. Es verdad que en este caso, y luego hablaremos un poco de cómo se hace la divulgación científica, ¿no?, pero en este caso es importante no minimizar también las cuestiones que no se conocen completamente. Es verdad que es una tecnología nueva, es verdad que es una tecnología bueno, algunos de su desarrollo tienen menos recorrido que otras tecnologías antiguas. O sea, que es verdad que hay que ejercer cierta precaución, que a lo mejor no es necesaria en otras, pero sin embargo eso no significa que la tecnología no sea segura, puesto que ha pasado todos los filtros de seguridad que cualquier otra tecnología antes de usarse en humanos, ¿no? Mm, y bueno, en ese sentido, hay preguntas relacionadas también con cómo estas vacunas funcionan en cuanto a la inmunidad, ¿no? Hay muchas incertidumbres sobre qué podemos esperar de la vacuna, ¿no? Qué podemos esperar en términos de duración de esa inmunidad, ¿no?, que provocan las vacunas, ¿no? O qué puede ocurrir. Nos hacían una pregunta de qué significa que la vacuna no es esterilizante, ¿no? ¿Qué significa que la vacuna no nos protege realmente del coronavirus en sí, sino nos protege de la infección, sino nos protege realmente de la enfermedad, ¿no? Eso genera bastante confusión, sobre todo, y confusión además que tiene importantes repercusiones sociales porque incide directamente en lo que la gente espera, ¿no?, que es cuándo podemos volver a la normalidad, ¿no?, cuándo podemos levantar las medidas sanitarias, ¿no?, y las vacunas y la incidencia que pueden tener en eso, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de eso, Esther? Sí, ahora mismo hay dos principales incógnitas sobre las vacunas y básicamente se debe pues, a que no hemos tenido tiempo todavía para aclararlo. Una es cuánto dura la protección inmunitaria que nos ofrecen estas vacunas y la otra es hasta qué punto estas vacunas nos evitan la infección totalmente y por tanto evitar transmitir el coronavirus a otras personas. En estos momentos, la verdad es que no sabemos muy bien. Sí que se espera que si las personas están protegidas de la enfermedad, de la COVID-19, en teoría deberían tener menos carga viral si se infectaran del coronavirus y, por tanto, la transmisión del coronavirus a partir de la población vacunada debería ser mucho menor. Pero ¿en qué grado? Realmente no lo sabemos. Y otro detalle es la protección inmunitaria. Sabemos en general por los coronavirus estacionales que provocan los resfriados, esta protección
no suele ser años, pero no es permanente. Entonces, realmente no sabemos si las vacunas que se están administrando ahora serán eficaces dentro de unos años. Algunas farmacéuticas ya han avisado que quizás tengamos que revacunarnos cada cierto tiempo, no solo porque la eficacia de las vacunas no sea permanente, sino también porque van apareciendo mutaciones y la eficacia de las vacunas pues puede no ser la óptima ante las nuevas variantes del coronavirus. Es un problema que este virus se ha extendido tanto por el mundo porque le da muchas probabilidades para mutar y que alguna de esas mutaciones sea ventajosa, se extienda por el mundo y provoque, pues haya un mayor riesgo de reinfecciones o de que las vacunas pierdan efectividad. Ahora mismo en este asunto también hay mucha incertidumbre porque no sabemos todavía bien realmente hasta qué punto estas variantes pueden interferir con las estrategias de vacunación o a largo plazo con el desarrollo de la pandemia. Tenemos solo resultados preliminares, los estudios de anticuerpos no ofrecen conclusiones definitivas porque realmente los ensayos clínicos, que son los que más información nos pueden ofrecer, pues ofrecen datos todavía pues bastante limitados. Sí, eso es otra cuestión que quería que abordáramos, ¿no? En cuanto al desarrollo de las vacunas que tenemos, ¿no? Y es ese temor que hay a esas mutaciones que están apareciendo, ¿no? Y cómo eso incide en la vacunación, ¿no? Eh, Tú lo comentabas, ¿no? Cómo es normal que el virus, en este caso, ¿no? Que está circulando tanto en la población, mientras más circula, mientras más en población está, mientras más extendido, más oportunidades tiene, también mientras más tiempo dura, ¿no? Más oportunidades tienes de mutar, ¿no? Y cómo esas mutaciones pueden afectar. Creo que ha escrito un artículo hace poco, ¿no? Sobre eso, ¿no? Sobre las mutaciones, cómo afectan tanto las distintas mutaciones, cómo afectan a la enfermedad en sí y a la transmisión, cómo pueden afectar a la vacunación, ¿no? ¿En qué estado estamos en eso de una manera global y aquí en España, ¿no? ¿Cómo es la perspectiva que se ve en cuanto a eso? Sí, yo creo que todo lo que diga a partir de ahora es provisional porque realmente todos los datos que tenemos ahora pueden cambiar pues en las próximas semanas. Como digo, tenemos datos muy preliminares. Por ejemplo, sobre la variante británica, todos los indicios apuntan a que parece que se transmite con más facilidad que el coronavirus del que partimos en la pandemia originalmente. Parece que no influye mucho a la hora de disminuir la eficacia de las vacunas o de aumentar el riesgo de reinfecciones. Sin embargo, esto no parece ser el caso para las variantes sudafricana y brasileña, que ya estudios preliminares han observado que podría incrementar el riesgo de reinfecciones de personas que ya han pasado la COVID-19 o la infección y también que algunas vacunas podrían tener una eficacia disminuida. Como digo, es una cosa ahora mismo que está en constante estudio y probablemente tengamos mucho más datos en las próximas semanas. En cualquier caso, hay que estar bueno, tranquilos, entre comillas, porque desde Pfizer y Moderna ya han dicho que ellos podrían modificar sus vacunas para que fueran efectivas frente a estas nuevas variantes. Así que estamos todos muy pendientes, tanto los virólogos como las farmacéuticas, para ver cuál es la evolución de estas variantes. Sí, está claro que la británica se está extendiendo por el mundo y tenemos que ver a ver qué ocurre con la sudafricana y la brasileña. Y también hay que estar pendientes de otras variantes que están surgiendo y que de momento están de forma muy localizada, por ejemplo, en California. Y lo que estamos viendo pues, es simplemente evolución en estado puro. Cuantas más probabilidades tiene de mutar iba a decir un organismo, pero realmente los virus no están ni vivos ni muertos. Es difícil decir que son realmente, pero sí, son agentes infecciosos. Y lo que hace realmente este virus es evolucionar y adaptarse a,
a las condiciones que tiene, si hay un ambiente en el que muchas personas que han pasado la enfermedad, aquellas variantes que tienen la capacidad de reinfectar a las personas tienen una ventaja adaptativa y por tanto es más probable que se expandan más que otras. En ese sentido, esto es evolución a cámara ultra rápida y no solo pasa con las resistencias a antibióticos de las bacterias, pasa constantemente con los virus. Como decía un profesor especializado en infecciosas, la madre naturaleza es la principal bioterrorista. No hay que buscar explicaciones en laboratorios de armas biológicas. Las enfermedades que ha padecido el ser humano a lo largo de su historia, las infecciosas, tienen su origen en la naturaleza. Sí, como tú decías, no es nada que nos extrañe o de lo que haya que alertarse la aparición de esas mutaciones. Ya estamos acostumbrados, por ejemplo, al virus a la gripe, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que cada año cambia, ¿no? Y es lo más conocido, ¿no? Pero pasa en todos los organismos. Lo que sí, bueno, que requiere una atención especial, ¿no? Una atención especial, sobre todo si esas variantes van a ser más patógenas. Y bueno, una de las ventajas de esas tecnologías nuevas de vacunas es lo que decimos, ¿no? Que pueden hacerse muy fácilmente, rehacerse, digamos. Y hoy, por ejemplo, han salido en los medios de comunicación que esas modificaciones para adaptarse a las nuevas variantes van a seguir un camino rápido de aprobación, ¿no? Para poder usarse de modo porque en general en principio es la misma vacuna y los cambios son cambios pequeños en esas moléculas de ARN o de ADN que no tendrían por qué tener ningún otro efecto que mejorarla, ¿no? Con respecto al virus, ¿no? Muy bien, pues hay algunas preguntas sobre eso, que algunas las hemos estado respondiendo, ¿no? Sobre la inmunidad, ¿no? Cuánto dura la inmunidad, ya hemos estado hablando un poco de eso, ¿no? Y si una persona vacunada puede contagiar o no, a eso es lo que nos referíamos con si la vacuna es esterilizante, ¿no? O no, eso es lo que se refiere un poco con esa expresión. Y bueno, tú lo has dicho muy bien, lo que creo que nos va a acompañar en gran parte de la discusión y es todo esto hay que tomarlo con cierta precaución porque es de la primera vez, yo creo, ¿no? En la historia reciente donde vemos una evolución, un conocimiento yendo en directo de una forma muy rápida y prácticamente al mismo tiempo teniendo que asumir políticas, ¿no? Políticas sociales y manejo, ¿no? de una pandemia cuando vamos conociendo cosas día a día prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, la incertidumbre es uno de las cosas que nos acompañan en esto, ¿no? Bien, quería traer aquí otro tema, ¿no? Hablar un poco sobre ya no solo del desarrollo de las vacunas, ¿no? Esto es lo que hemos estado hablando hasta ahora, de cómo se desarrollan, se han desarrollado rápido, eh, pero la experiencia lo que nos dice es que el desarrollo de las vacunas es solo el primer paso, ¿no? Y hemos visto, estamos viendo en directo también, cómo la producción de esas vacunas, la administración de la vacuna y el reparto, ¿no? es el principal cuello de botella para que una vacuna sea efectiva, ¿no? Y se extienda, ¿no? Ahí quizás prestamos demasiada atención a que esas vacunas estuvieran aprobadas, pero quizás no se anticipó con lo suficiente cautela todo el proceso que necesita venir después, ¿no? En este caso, Europa ha seguido una estrategia, la Unión Europea, de compra centralizada y luego de reparto entre los países, ¿no? Podría haber sido una estrategia más de país, ¿no? Como se ha ocurrido en otros sitios, ¿no? Se ha sido esa estrategia conjunta y bueno, bastantes analistas mencionan que esto, incluso la propia Unión Europea menciona que esta medida era necesaria para mantener la Unión tal como es, ¿no? Puesto que una competencia entre Estados por la vacuna hubiera sido catastrófico, ¿no? ¿Cuáles son, no sé si puede comentarnos algo más de detalle, cuáles son esas estrategias de compra que ha seguido la Unión Europea y España? ¿Cómo es el proceso de qué vacuna se decide comprar, qué no, bueno, precomprar, ¿no? Porque son precompras, ¿no? Sí, como bien has dicho, ha sido una compra pues, desde la Comisión Europea coordinada para los países de la Unión Europea. En ese sentido, es una opción mucho mejor que permitir que cada país de la Unión Europea compitiera por las vacunas. Ya vimos, por ejemplo, que en las mascarillas eso no salió nada bien, pues países luchando por adquirirlas. Y en ese sentido tenemos también muchas más preguntas que respuestas porque desafortunadamente la mayor parte de los datos de los contratos con las farmacéuticas son confidenciales.
Hace unas semanas la Comisión Europea publicó, bueno, publicó entre comillas el contrato con AstraZeneca, que estaba casi, pues, los detalles casi todos censurados, y es que realmente hay muchos datos que no sabemos. Sí que sabemos, por ejemplo, que en el caso de que aparezcan efectos adversos inesperados, la responsabilidad de indemnizarse de los estados, no de las farmacéuticas. Las farmacéuticas se comprometían en la medida de lo posible a cumplir con los planes de distribución. Y en ese sentido, pues realmente hay muchas cosas que no sabemos. Ahora parece que había demasiado optimismo en cumplir esos planes de distribución, porque la verdad es que eran muy, muy ambiciosos. Y es que fabricar miles de millones de dosis de vacunas no es nada, nada sencillo. Y está bien recalcar que una vacuna no es efectiva hasta que se administre, y ahora mismo el cuello de botella lo tenemos aquí. Algunas farmacéuticas han dicho que su producción estará limitada por algunos problemas en las plantas de producción. Quizás es posible que en los próximos meses puedan escalar esta producción y tengamos más dosis, pero ahora mismo realmente la principal limitación que tenemos es la producción de vacunas. En prácticamente todos los países de la Unión Europea van a un ritmo más o menos similar por número de habitantes, y realmente dependemos de que lleguen a cada país las vacunas para poder administrarlas. Sí, eso es, el problema de la producción es probablemente el mayor problema ahora mismo, ¿no? Muchas veces se habla, es también uno de los argumentos y es bastante comprensible, ¿no? Hay una larga historia de investigación y de prácticas fraudulentas o bordeando los fraudulentos de las grandes compañías farmacéuticas en varios temas, ¿no? Ha ocurrido, ¿no? Y una estrategia, sobre todo, de venta bastante agresiva, ¿no? Lo que no quiere decir que no estén centradas en la producción de medicamentos que tengan un bien común, ¿no? Por lo tanto, cómo ha sido un poco, me interesa un poco que hablemos de cómo ha sido el papel de estas grandes compañías farmacéuticas en la generación de estas vacunas, en el sentido de que era algo completamente no visto, ¿no? Una gran necesidad de creación de vacunas nuevas, un gran impulso de los estados hacia las compañías farmacéuticas para que desarrollen y produzcan esas vacunas, ¿no? Y ¿ha sido esto igual que en otras ocasiones, que en otras ocasiones de generación de vacunas? ¿Ha sido diferente? ¿Sería quizás deseable haberlo hecho de otra forma o más colaboración entre las distintas farmacéuticas? ¿No? Sí, en este sentido, una cosa que, digamos, no tiene precedentes es que la inversión pública de los estados en el desarrollo de la absoluta mayoría de vacunas ha sido enorme. Es decir, los países en su conjunto han destinado miles de millones de euros para su investigación y también para su producción, incluso por adelantado, sin tener garantías de su eficacia. Y algunas voces críticas han dicho que si los estados habían destinado tanto dinero, porque las farmacéuticas tenían que ser dueños de las vacunas, de las patentes, y que fueran ellas las que pudieran decidir a qué otras empresas permitir su fabricación, y todo eso, digamos, en cláusulas que permiten sacar un beneficio económico a partir de esta vacuna. Así que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, vacunas como la de AstraZeneca se han comprometido a limitar el precio por vacuna para que fuera asequible, pero aún así hay otras farmacéuticas que tienen precios elevados, y esto restringe mucho el acceso a los países más pobres. Estamos viendo ya cada vez de forma creciente que la vacunación va a dos velocidades totalmente diferentes en el mundo. Están los países ricos, en los que destaca Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea, que están vacunando ya a millones de personas, y por otro lado tenemos a los países en desarrollo. Hay más de 130 países cuyos habitantes no han visto ni una sola vacuna. Y esto es porque iniciativas como COVAX, que lo que pretendía era
altruismo de vacunas, que los países ricos destinaran dinero para las vacunas a los pobres. Estamos viendo que no funciona como se pensaba, porque realmente ha habido un montón de acuerdos bilaterales de los países ricos para acaparar vacunas y las vacunas destinadas a los países subdesarrollados o en desarrollo, pues realmente son muy pocas y hay mucho temor a que no puedan vacunarse hasta bien entrado el año 2022. Sí, en este sentido, hay que, por delimitarlo, ¿no? Hay dos tipos de financiación principal, ¿no? Si estoy en lo correcto de la farmacéutica. Por un lado, como tú dices, hay un flujo de dinero público hacia la farmacéutica para impulsar ese desarrollo de las vacunas, ¿no? Y por otro lado hay que es un dinero, no sé si a fondo perdido, la verdad, no sé, son especies de subvenciones, ¿no? Y después hay una precompra, ¿no? Precompra también hay, compra previa, ¿no? Para los estados garantizarse un suministro de vacuna posterior, ¿no? Que es parte del problema, ¿no? que ahora comentabas, ¿no? Eh, mm, y aún así, con todo ese dinero invertido, sin embargo, uno esperaría que las empresas farmacéuticas hubieran prestado mayor atención a la producción, por ejemplo, ¿no? Y hubieran puesto en marcha estrategias para aumentar que lo han hecho, pero no suficientemente para nada, ¿no? Para el problema al que nos enfrentamos, ¿no? Sobre todo el problema de acceso de países que están que tienen menor acceso a esta vacuna ahora mismo, ¿no? Eh, Había una pregunta sobre ello y bueno, es algo evidente, ¿no? No parece que haya una solución a una pandemia global sin que la vacunación se extienda por todo el planeta, ¿no? No parece que vaya a ser una tarea fácil hacerlo, pero tampoco va a ser tarea fácil acabar con la pandemia si no vacunamos de una forma más extensa, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí se me ocurre que podía haber hecho las empresas farmacéuticas, ¿no? Por ejemplo, se está hablando ahora de la posibilidad de producir esas vacunas en otros países, ¿no? En otros países, por ejemplo, o establecer plantas de producción por ejemplo, en Europa, que hay poquísimas plantas de producción de vacunas, ¿no? Comparado con otros sitios, o ya en países, por ejemplo, que lo necesiten, que tienen una gran capacidad de producción, como India, ¿no? U otros, ¿no? Tú mencionabas la iniciativa COVAX, ¿no? La iniciativa que hace que los países ricos donen, ¿no? O cedan parte paguen cierta vacuna, ¿no? Para distribuir entre los países menos ricos, ¿no? Hay otras iniciativas como la liberación de patentes, ¿no? La posible liberación de patentes de una forma parcial, ¿no? Al menos, ¿no? En este tipo de medicamentos o de vacunas. La venta a precio de coste también lo ha señalado, ¿no? Y otras estrategias, ¿no? Pero eh, de todo esto, ¿en qué estado estamos? O sea, se ve hablando de esto, ¿no? Hay muchas ONG que están presionando para hacer eso. Hay países que firman esta iniciativa COVAX, por ejemplo, España está dentro de la iniciativa COVAX, ¿no? Y los principales países. Pero no parece que vaya a ocurrir como ocurrió con los medicamentos para el VIH, ¿no? Que se cayeran las patentes de una forma temporal para que se pudieran producir, ¿no? ¿En qué estado está eso ahora? ¿Ves posible que haya avances en ese sentido o va a ocurrir lo que parece? Yo lo veo difícil porque ha habido iniciativas, quiero decir, la mayoría de países en el mundo está a favor de iniciativas como, por ejemplo, que se suspendan temporalmente las patentes durante la pandemia para que haya una transferencia de conocimientos y tecnología de las vacunas, haya más empresas que puedan fabricarlas, baje el precio y así se pueda favorecer pues, la llegada de vacunas a los países más pobres. El problema es que los países ricos han rechazado esta propuesta. Estados Unidos, la Unión Europea han dicho que no. En realidad, es decir, desde un punto de vista de número de países, son una minoría comparado con todos los países que sí que lo quieren, pero bloquean esa decisión. También hubo iniciativas de la OMS para hacer una plataforma de transferencia de conocimientos entre las farmacéuticas para que eso fomentase pues, la investigación y también pues, la producción de vacunas. Esa plataforma no se ha utilizado prácticamente para nada. Entonces, lo que hemos visto es que no parece que haya indicios de que vaya a haber una colaboración altruista.
las farmacéuticas probablemente si quieren aumentar la producción, quizás otorguen licencias a fabricantes definidos para aumentarlo, pero no creo que veamos, por ejemplo, suspensión temporal de patentes o transferir altruistamente pues, la tecnología y los conocimientos para que otras empresas lo fabriquen. Desde un punto de vista personal, me parece un error porque cuanto mayor sea la producción ahora en estos momentos, cuanto más se pueda abaratar este proceso y más empresas puedan fabricar las vacunas, antes llegarán no a todo el mundo, sobre todo a los países subdesarrollados, y así podremos ver antes el final de la pandemia. Ya alertan numerosos expertos en salud pública que aunque en Europa, Estados Unidos, Australia, todas las personas están vacunadas, si en los países en desarrollo tarda mucho en recibir la vacuna, ahí el coronavirus puede seguir mutando y pueden surgir variantes que escapen de la protección vacunal en el resto del mundo. En ese sentido, quiero decir, hay que pensar siempre en colectivo cuando estamos en pandemias. Y lo que se ha repetido muchas veces, que nadie está a salvo si todos estamos a salvo, es totalmente verdad, porque dejar países con habitantes sin vacunar es dejar al coronavirus que mute libremente, que circule libremente y bueno, que siga causando muerte y enfermedad allá por donde pasa. Sí, esa es la gran paradoja, ¿no? Que no parece, estoy de acuerdo contigo, no parece que las estrategias vayan por ese lado, que se vaya a implementar esa reducción de las patentes o ese acceso universal. Sin embargo, cada vez más expertos señalan que es lo que necesitaríamos para aumentar la producción a la escala que necesitamos, ¿no? Para una vacunación rápida, ¿no? Entonces, es una pena, ¿no? Eso. Voy a intentar poner aquí una infografía sobre la vacunación y espero que la puedan ver las personas que están visionando esta charla, donde podemos ver a día de 14 de febrero, o sea, de este fin de semana, ¿no? Cómo está la distribución de las vacunas, ¿no? Y podéis ver en el mapa de colores los países que llevan mayor vacunación y después en el listado para que os hagan una idea de dónde está España. España está aquí abajo, ¿no? 1, 2, 3, 4, como la 10ª posición está España, ¿no? En vacunas por cada 100 habitantes. Ahí Israel tiene la mayor tasa de vacunación en estos mismos, seguido de Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y Estados Unidos, ¿no? Precisamente esa distribución nos hace pensar que hay probablemente algo más que la salud, ¿no? Involucrada en esto, ¿no? Que esa carrera de la que la Unión Europea ha intentado escapar entre los países internos, sin embargo, es una carrera activa, ¿no? Entre los países a nivel mundial probablemente, ¿no? Por compra, ¿no? De vacunas, ¿no? Sí, hace meses muchos nos preguntábamos qué iba a predominar, si el nacionalismo de vacunas o la solidaridad, y desafortunadamente estamos viendo que predomina el nacionalismo. En el caso de la Unión Europea, pues es de forma conjunta, pero estamos viendo grandes diferencias entre los países ricos y los países pobres. Sí. Y hablando de Europa, la Unión Europea, ¿no? Europa podría hacer algo así, ¿no? En algunos países, por ejemplo, en Francia está generando tensión el ver, ¿no? Ya lo vimos con el principio de la pandemia, tú lo hacías referencia a la escasez de mascarillas, ¿no? De EPIs, ¿no? Nos dimos cuenta que Europa no produce nada prácticamente, ¿no? Entonces ha habido una gran desindustrialización de Europa, ¿no? Y ahora lo estamos pagando, ¿no? Y en ese sentido hay también peticiones bueno, de que haya cierta reindustrialización, ¿no? En productos básicos al menos, ¿no? Como los sanitarios, ¿no? Que se han demostrado ahora mismo, ¿no? En ese sentido, también podría Europa potenciar, ¿no? La producción, ¿no? De vacunas, la gran empresa productora de vacunas, ¿no? Y a pesar de esa estrategia común que ha seguido en la compra, que parece que pueda ser más solidaria, al menos internamente, ¿no? Sin embargo, hay la percepción de que Europa se está quedando atrás en la vacunación con respecto a otros países del mundo, ¿no? A esa percepción se nota, hay como que hay ciertos errores, ese problema que ha habido que comentabas tú antes con AstraZeneca, con la compra de esas vacunas, ¿no? ¿Qué motiva esa impresión de que parece que Europa se queda atrás y qué pasa, por ejemplo, con el resto de vacunas preadquiridas por Europa? ¿En qué estado están? ¿Cómo? Sí, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo,
depende mucho de cuándo se realizaron las compras, la cantidad también que se realizaron de precompras. En ese sentido, por ejemplo, Reino Unido no solo se adelantó para precomprarlas, sino que también las autorizó antes que en la Unión Europea. Hay que tener en cuenta que Reino Unido parte con ventaja porque fue el primer país de nuestro continente en autorizarlas y entonces parte con ventaja. Israel ha destinado ha destinado una gran inversión a las vacunas, igual que Estados Unidos han adquirido muchas vacunas y en ese sentido parten con ventaja. Pero realmente si tenemos en cuenta todo el mundo, Europa está dentro de lo que cabe en una posición privilegiada porque realmente son los países ricos los que están acaparando las vacunas y, como digo, más de 130 países no han visto todavía ni una vacuna. Tenemos que tener en cuenta que el panorama puede cambiar en los próximos meses porque hay dos vacunas que si todo va bien podrían aprobarse próximamente. Tenemos que esperar a que finalicen los ensayos en fase 3 y que las agencias del medicamento las autoricen. Pero una es la vacuna de Johnson Johnson y Janssen y la otra es la de CureVac y se espera que si son efectivas pues podamos añadirlas al arsenal de vacunas que ya tenemos. La vacuna de Sanofi parece que tardará más en llegar, porque parece que inicialmente la que estaban desarrollando no era efectiva, así que parece que llegará todavía mucho más tarde. Entonces, dependiendo de la eficacia de estas vacunas y también de cómo se escale la producción, pues el panorama de vacunación en España y en la Unión Europea puede ser muy diferente. Ahora mismo son pues, incertidumbre que tenemos ahí que no sabemos muy bien qué puede pasar en los próximos meses. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que ahora mismo en España se vacuna a un ritmo de 65.000 dosis al día y si queremos cumplir las previsiones se tiene que elevar a 300.000 dosis por día para cumplir que en abril, creo que es en abril, sí, la mayoría o al menos el 80% de las personas mayores de 80 años estén vacunadas y que también en septiembre más del 70% de la población española esté vacunada para que en teoría tengamos inmunidad de grupo. Hay ahora mismo muchos factores que van a influir que consigamos estas cifras o no. Y ahora el principal factor limitante, como he comentado antes, es la producción de las vacunas, que realmente lo que limita que en España no se estén administrando más, porque realmente no tenemos mucho rango a partir del que administrar. Sí, el problema es que las mutaciones en los virus es una cosa que sucede constantemente, no es una cosa que tenga un principio y un fin. Y la aparición de variantes, si tú dejas circulando un virus, es mucho más probable que aparezcan pues, variantes que tengan una serie de ventajas, como que se transmitan más. Entonces, si realmente nos esperamos y no vacunamos, lo que hacemos es darle más posibilidades al coronavirus para expandirse, mucho más riesgo de mutaciones y que de esas mutaciones alguna aparezca que tenga pues, más probabilidades para contagiar a personas que habían pasado la enfermedad o que sean bastante diferentes de las iniciales y que por tanto las vacunas no sean efectivas. Quiero decir, esto es un proceso que no tiene fin. Los microorganismos mutan con mucha rapidez y
todo lo que podemos hacer pues, es desarrollar vacunas o tratamientos antivirales para evitar sus estragos, y si tenemos la posibilidad de evitar que el coronavirus se extienda por las personas, es siempre una decisión mucho más segura que simplemente esperar, porque sabemos que en ese transcurso de tiempo pues va a causar enfermedades y muertes, y va a ir mutando porque se extiende más por el mundo. Parece que nos hemos perdido la sensibilidad, ¿no? A las cifras, ¿no? Pero claro, no podemos esperar, ¿no? Para muchas cosas, ¿no? A lo mejor hay cosas que hay esperas que podían hacer que refináramos más una vacuna, un medicamento, pero no podemos esperar porque la infección se va extendiendo, ¿no? Hay personas sufriendo en el camino, ¿no? Y también nos preguntaban otra cosa, y es sobre el coronavirus y los resfriados comunes y el coronavirus, ¿no? Así, simplemente rápidamente por informar, porque nos dicen si podíamos explicar eso de que el coronavirus produce o otros coronavirus producen resfriados comunes. Y es que los coronavirus son una familia de virus, ¿no? Una familia de organismos, ¿no? Bueno, de virus. Ya sé que hay una gran polémica, ¿no? Sobre si están vivos o no los virus, ¿no? Pero son una familia, ¿no? Entonces el catarro, algunos de los coronavirus, de otros coronavirus, producen el catarro común se produce por coronavirus, ¿no? Ahí tenemos eso no quiere decir que sea igual que el coronavirus que tenemos ahora, ¿no? Que el que tenemos ahora, ¿no? Es de la misma familia de virus, ¿no? Y de hecho en el catarro tenemos un ejemplo de un virus que varía tanto, y además que no tenemos de hecho una vacuna, no tenemos una vacuna para ello, y además también porque quizás no sería necesaria porque los efectos son poco perniciosos, ¿no? No sería necesario ese desarrollo, ¿no? Pero bueno, es un buen ejemplo, pero es de la misma familia, pero no quiere decir que la enfermedad que sufrimos ahora por el SARS-CoV-2 de la COVID sea igual que un catarro, ¿no? No, en ese sentido. Bien, pues vamos a pasar ahora un poco de la estrategia de vacunación, Esther, si te parece. En España hay una estrategia de vacunación promovida por el Ministerio de Sanidad y luego coordinada a través con las comunidades, más o menos con cierto margen de interpretación a veces. Y en resumen establece criterios de vulnerabilidad, de exposición, de equidad y solidaridad para establecer grupos de vacunación distintos, ¿no? Y bueno, simplemente por hacer un resumen previo, sabemos, hay varios grupos, ahora algunos definidos ya y otros se van definiendo sobre la marcha. Sabemos que el grupo uno era, sobre todo son residentes, ¿no? Residentes en residencias para mayores, en personas mayores y sus cuidadores, ¿no? Y ese grupo la vacunación en esos grupos está muy avanzada. El grupo 2 serían los sanitarios de primera línea. Y ya a partir del grupo 3 hay más heterogeneidad, ¿no? Son sanitarios que no están en primera línea y sabemos que en este momento en el que estamos es vacunación del grupo, que es el grupo 4 y 5, el 4 sería grandes dependientes y el grupo 5 de personas mayores, ¿no? Mayores de 80 años. Lo que pasa es que esta piedra en el camino que nos hemos encontrado con que la vacuna de AstraZeneca, la producida en Oxford, que es la que Europa yo creo que ponía la mayoría de las esperanzas, ¿no? Porque era una vacuna primero europea, después con una gran producción en principio iba a tener, ¿no? Aunque ya has comentado tú los problemas que ha habido, ¿no? Y después una vacuna que se podía almacenar de una forma y distribuir de una forma más sencilla, pues se pensaba que iba a ser la gran vacuna que iba a hacer que vacunáramos a las personas mayores sobre todo, pero la decisión es de no vacunar a las personas mayores con esa vacuna, entonces bueno, pues ahí hay una decisión entre otros grupos, ¿no? ¿Cómo valoras tú esta estrategia de vacunación, la que se sigue en España con respecto a otros países, ¿no? Que es bastante diferente, ¿no? Pues en ese sentido, desde un punto de vista de salud pública, tiene bastante sentido, quiero decir, se tiene en cuenta a las personas que tienen más riesgo de padecer una COVID-19 más grave, también aquellos que están más expuestos. Sí que hay otros países lo que han decidido es vacunar, vamos, sin ton ni son, sin muchos criterios definidos. Pero en ese sentido, si tenemos en cuenta que en España la mayoría de muertos han muerto en residencias de ancianos, es realmente importante que ellos sean los primeros que estén protegidos. De hecho, ya estamos viendo que aunque estamos sufriendo pues esta ola de contagios, no estamos viendo las muertes que hemos visto en olas anteriores en las residencias de ancianos. No se debe solo a la vacunación, porque también hay que tener en cuenta
pues que muchos ancianos vulnerables fallecieron en las olas anteriores y entonces digamos que la población que queda pues es más resistente en ese caso al coronavirus, por así decirlo, que decir, posiblemente no tienen tantas comorbilidades o vulnerabilidades. Y en ese sentido tenemos que tener en cuenta también que hay factores de incertidumbre con respecto a la vacuna de AstraZeneca. De hecho, ahora mismo lo que siempre han dicho los expertos que respaldan esta estrategia de vacunación es que está ahora mismo pendiente de los resultados del ensayo clínico de AstraZeneca y de los resultados en Reino Unido sobre su vacunación para que tengamos más datos sobre qué eficacia protectora tiene en mayores de 55 años, de 65 años, porque el principal problema por la que la vacuna AstraZeneca no se aconseja por el momento en ancianos es que realmente tenemos datos limitados sobre su eficacia en este colectivo. Entonces, probablemente en marzo sepamos si realmente su eficacia es equivalente en las personas más jóvenes y si ese es el caso, pues también se destinaría esta vacuna pues al colectivo anciano, pero es ahora mismo una posibilidad que está abierta y que depende de cuando lleguen pues los resultados. Sí, en este sentido ha sido el principio de precaución lo que ha guiado esa decisión, más bien, ¿no? O sea, no quiere decir que sea perjudicial para los grupos mayores de 55 años, pero se ha tomado esa precaución. Aunque no es una decisión, es una decisión no exenta de polémica. Hay varios expertos, ¿no?, que opinan que lo necesario era ahora vacunar al máximo posible a las personas con más potencialidad de recaer o de ir a los hospitales, o que sean las personas más mayores, ¿no? Con efectos con otras patologías. Y bueno, y la vacuna de AstraZeneca podía haber ayudado, ¿no?, puesto que es previsible que probablemente tenga algún efecto protector en esa población, ¿no? Pero bueno, es la decisión que se tomó, ¿no? En cuanto a eso, viendo los criterios, ¿no?, y la estrategia, ¿no?, de grupos, ¿no? Hay una gran dificultad de hacer una estrategia de vacunación justa, ¿no?, justa para todos, ¿no? Yo también estoy de acuerdo contigo. La estrategia de división por grupo, basándonos en la vulnerabilidad, en la exposición también, es probablemente una estrategia correcta. A mí me parece éticamente la más acertada. Aunque bueno, hay otras estrategias en otros países, como en Reino Unido, donde se vacuna más un poco a todo el mundo a la vez, en distintos grupos, ¿no? Pero no estos son grupos establecidos en un orden, sino hay una vacunación más general, también en Estados Unidos, ¿no? Eh, eh, pero sin embargo, hay dificultades, ¿no? Incluso con esa distribución en grupo hay dificultades, ¿no? Para hacer la estrategia, toda división en grupo genera desigualdades, ¿no? Y hay dificultades para hacer algo totalmente justo e igualitario, ¿no? Dejando al lado un poco la gente que los casos que hemos conocido, ¿no?, de gente saltándose de forma escandalosa los grupos de vacunación, ¿no?, que eso es completamente reprobable, ¿no? Y todo el mundo está de acuerdo con ello, ¿no? Sin embargo, dentro de los grupos, incluso los que recogen la estrategia, hay también cierta controversia, ¿no? Como por ejemplo en el grupo de sanitarios de segunda línea, ¿no? De si, como se está haciendo ahora, pues englobándolo a todo, pero hay duda de si se podría hacer una discriminación mayor dentro de los grupos, también por vulnerabilidad, por edad, ¿no? Por edad quizás, ¿no? Incluso hay algunas personas que están abogando a que la edad sea el criterio principal, ¿no? Y para hacer los grupos, ¿no? Eh, También en cuanto a las personas que han pasado la infección, ¿no? Cómo se vacunan, hay ciertas dificultades, ¿no? Eh, ¿Cómo valoras esto, no? Este Sí, sálvese quien pueda, ¿no? Esta carrera por la vacunación, pero también la dificultad de hacerlo, de no generar desagravios, ¿no? sí, la verdad es que es muy complicado tener unos criterios de prioridades de grupos a la hora de vacunarse y que todo el mundo esté contento con esa clasificación. Yo creo que es un poco como con el tiempo, que es imposible que esté a gusto de todos. Aparte de los factores que tú has comentado, por ejemplo, pues también hay profesionales sanitarios que han discutido pues que hay personas con riesgo que no están dentro de los colectivos prioritarios y claro, en ese sentido también es verdad
que están abiertas todas las posibilidades según vayan saliendo los resultados de los ensayos clínicos, por ejemplo, de AstraZeneca. También tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, pues en los niños y en embarazadas, que ahora mismo tenemos muy pocos datos, por no decir casi ninguno, de su eficacia y seguridad en estos colectivos. Estamos también pendientes de ensayos clínicos que nos digan pues cómo funcionan las vacunas en estos colectivos. De hecho, si no recuerdo mal, no sé si es AstraZeneca, está empezando pronto ha empezado un ensayo clínico, creo que es en niños. Es un procedimiento habitual dentro de los ensayos clínicos que se deje a colectivos más vulnerables como embarazadas y niños para cuando ya se conoce mejor cómo funciona un medicamento, una vacuna, pues en la población estándar. Y este es otro detalle que realmente pues no sabemos y por el momento pues niños y embarazadas pues están en la cola a la hora de recibir las vacunas simplemente por precaución y también porque los niños muy raramente sufren una forma grave de la COVID-19. Así que en ese sentido, pues están en la cola hasta que sepamos mejor qué es lo que pasa. Lo que has comentado de las personas que han pasado ya la COVID-19, parece que por el momento, si son menores de, creo que son 55 años, se opta por esperar 6 meses desde que pasaron la infección, porque se está viendo que las personas que pasaron la COVID-19, si reciben la vacuna, reaccionan pues de forma pues más intensa, por así decirlo, pues es más probable que aparezca fiebre, dolor de cabeza, como que son también efectos típicos de una vacuna, pero de forma un poco más exagerada. Y también se ha decidido posponer la vacunación en estos colectivos porque se sabe que si has pasado la COVID-19, pues la protección suele ser duradera, como mínimo de 6 meses que sepamos. Entonces es buena idea reservar las dosis de vacunas para las personas que sabemos que no están protegidas. Si se ha optado por las personas ancianas, aunque hayan pasado la COVID-19, vacunarlas igualmente, porque existe el riesgo de que su inmunidad no sea tan duradera y firme como en los colectivos más jóvenes. Pero esto es otro dato que puede cambiar, una estrategia que puede cambiar en los se supone, ha sido un grupo de expertos que han tenido en cuenta pues, principalmente exposición y riesgo a la COVID-19, pero sí que es cierto pues, que ya surgen a algunas voces desde las comunidades autónomas que quieren priorizar a todos los individuos. Yo creo que es importante que se realice de forma homogénea. Ya bastantes problemas tenemos en España con un montón de calendarios de vacunación infantiles diferentes en cada comunidad autónoma. Creo que sería un error que en España esto no se realizara de forma centralizada, con los mismos criterios en todos lados, porque pues provocaría desigualdades, sobre todo si en un futuro estar vacunado supone algún tipo de ventaja, por ejemplo, de cara a vuelos internacionales. Ahora se está discutiendo que puede realizarse un pasaporte de vacunación o algo por el estilo para tener una serie de libertades. En estos momentos, tanto la Organización Mundial de la Salud como diferentes aspectos de salud pública dicen que no es aconsejable porque tenemos todavía una gran limitación de vacunas, la población vacunada sigue siendo pequeña y todavía no sabemos bien las personas vacunadas que hasta qué punto pueden transmitir la enfermedad o el virus a otras personas y se aconseja prudencia por el momento. Quizás en un futuro, cuando haya más gente vacunada y las vacunas estén ampliamente extendidas, quizás sea buena idea como digamos, como premio, como motivación, que las personas vacunadas tengan algún tipo de ventaja, pero por el momento
realizar un pasaporte de vacunación sería un tanto discriminatorio teniendo en cuenta pues que la absoluta mayoría de personas no pueden acceder a estas y muchos países, disculpa por los problemas. No, no, perdona, es culpa mía, es culpa mía. Oh, Que se me ha caído el Chrome y entonces pues se ha ido la conexión esta. Perdona. los duendes Sí, de la sí. informática. Sí, cuando pasa una cosa siempre pasan todas seguidas, ¿no? Pero bueno, afortunadamente creo que ya sí que estamos otra vez todo conectados, ¿no? Está todo bien, entonces bueno, pues estamos ya aquí. Estábamos hablando, perdona, estabas tú comentando sobre la estrategia de vacunación, ¿no? En España, ¿no? Sobre cómo, creo, no sé si han oído antes los oyentes sobre lo que comentábamos la dificultad de encajar de la siguiente etapa de vacunación, cómo hacer eso, esa distribución, cuando ya la vacuna se estandarice más y se pueda vacunar más grupos, si va a haber una competencia entre distintos colectivos, ya casi que la está viendo, ¿no? En todo el mundo cree que debe vacunarse primero, ¿no? Y cómo se va a gestionar eso, ¿no? Cómo se va a gestionar eso en el día a día, ¿no? Y tú comentabas un poco la dificultad que hay de eso y la incidencia que puede tener en la bajada o la presión para remitir la, la presión de las medidas, ¿no? Las medidas sanitarias para que evitar la infección, ¿no? Eso es lo que estabas comentando, ¿no? Sí, a mí me parece desde un punto de vista sanitario que debería haber bastante consenso político, que en lugar de enfrentamientos, que hubiera pues una idea común a la hora de vacunar a los próximos colectivos, porque tener más discusiones políticas en una estrategia sanitaria haría flaco favor, vamos, no ayudaría en nada, en mi opinión. Sí, es algo que veremos en las próximas semanas, ¿no? Los próximos meses quizás, ¿no? Eh, También hay una cuestión en la estrategia, ya estamos hablando de lo difícil, ¿no? Que es implementar una estrategia de vacunación que sea justa, ¿no? Y equitativa, pero esa estrategia definida por el Ministerio, hemos estado comentando que cada día van avanzando, ¿no? Los conocimientos, ¿no? ¿Cómo crees tú que es permeable esa estrategia a la comunidad científica, ¿no? O a los nuevos avances que se dan? ¿Cómo son capaces de modificar la estrategia para hacerla, para mejorarla? Y también cómo se ve afectada esa estrategia por la opinión pública. Si crees que la presión en cualquier sentido de la opinión pública puede hacer incidencia en esa estrategia o bueno, o es algo muy establecido. Pues en cuanto a la opinión pública, creo que vamos, había una mayoría absoluta que estaba de acuerdo en que se vacunaran las personas que estaban en más riesgo, tanto por exposición como por vulnerabilidad. No he oído, vamos, prácticamente quejas de que se vacunaran pues, los sanitarios, por ejemplo, o las personas en las residencias, sobre todo porque las residencias han sufrido lo peor de la pandemia. Entonces, en ese sentido, pues la opinión pública pues está muy de acuerdo. ¿Qué pasará pues en los próximos grupos prioritarios? Pues tendremos que verlo. Yo creo que cuando se anuncien los grupos prioritarios, los siguientes, se tendrá que hacer de forma muy clara y justificada, con transparencia, para que quede claro por qué son los prioritarios. Creo que la forma de comunicarlo es muy importante para que la población lo acepte y, como digo, también que haya alianzas entre las comunidades autónomas y el gobierno para que todo esto se realice de forma conjunta. Ya han avisado reiteradamente que está ahora mismo abierto sobre cómo se va a diseñar, pues de cara a las evidencias científicas. En marzo tendremos más datos, por ejemplo, sobre AstraZeneca, cómo funciona en ancianos. Con el paso de los meses sabemos qué pasa en embarazadas y niños. También tenemos que tener en cuenta que se aprobarán muy probablemente otras vacunas a lo largo de este año, y todo eso pues se tiene que encajar con los planes de vacunación, que vamos, no es un proceso sencillo, pero yo creo que desde un punto de vista comunicativo y político se tiene que realizar con mucho cuidado.
Sí, yo creo que más que pensar cuándo es el mejor momento de vacunarse de forma individual, lo que tenemos que pensar es de forma colectiva. Y de forma colectiva es que todos cuanto antes nos podamos vacunar y que las personas que tienen más riesgo de sufrir la COVID-19 de una forma grave deben ir los primeros. En ese sentido, yo creo que siempre deberíamos pensar en plan colectivo, no tanto sobre mí mismo, sino sobre todos los demás, porque no tenemos que olvidar que el principal papel de las vacunas es proteger a todos. Es decir, yo evito pasar la enfermedad, la idea secundaria de las vacunas es también evitar que otras personas se contagien. Y en ese sentido, pues para que las vacunas sean plenamente efectivas, pues tiene que haber un mínimo porcentaje de personas que hayan sido vacunadas. Mm. Muy bien. Creo que no me había oído, la audiencia no me ha oído la pregunta, pero era recogiendo una pregunta del público que decía que cuándo era mejor vacunarse, cuándo era, y entonces estábamos respondiendo un poco a eso, ¿no? Y después hay una pregunta sobre la vacunación con patologías, ¿no? Con patologías. Y eso, bueno, hay que atender un poco a lo que dicen los expertos. Bueno, en este caso yo no soy un experto para esto, no puedo aconsejar a nadie en qué patología concreta, ¿no? de vacunarse, ¿no? Pero hacen una pregunta con respecto, por ejemplo, a los enfermos de cáncer, ¿no? A mi parecer, o lo que yo tenía entendido es que si no es contraproducente para su patología concreta, que eso tendrá que decirlo el médico concreto de esa persona, de hecho son personas vulnerables que deberían vacunarse. Otra cosa es que tengan un estado de salud tan delicado que es mejor no vacunarse quizás, ¿no? Depende de lo que sea, ¿no? No sé, Esther, si tú tienes algún dato más. Sí, este grupo que tú mencionas, las personas, por ejemplo, afectadas por diversas enfermedades, sobre todo crónicas, va a ser algo complicado de definir porque aparte de que hay multitud de enfermedades diferentes, algunas sí que tienen, algunos enfermos sí que tienen más riesgo de padecer una COVID-19 grave, o otros no. Pero aparte, dentro de este panorama general, también hay que estudiar caso por caso para ver la gravedad de la enfermedad. Y como digo, no va a ser nada sencillo que haya una clasificación totalmente lógica en ese sentido, porque hay muchos criterios que se pueden tener en cuenta. Por ejemplo, también la balanza beneficio-riesgo, y es que según que ensayos clínicos, algunos han descartado pacientes con determinadas enfermedades graves, entonces no tenemos un conocimiento pleno sobre cuál puede ser su eficacia en estos colectivos. Y vamos, los expertos van a tener ahí mucho trabajo por delante para ver cómo se define la vacunación, pues, en el colectivo de pacientes. Muy bien. Bueno, pues vamos a avanzar un poco más, ¿no? Vamos a hablar un poco de los movimientos antivacunas, ¿no? Que tú has escrito sobre ellos un poco y, y es algo que nos llama la atención y al que seguimos con interés. Con frecuencia hemos llamado a movimientos negacionistas a varias cosas diferentes, ¿no? Movimientos negacionistas así en general engloba también a grupos que no son nuevos y que abarcan el negacionismo más bien grupos tirados o con afinidad a las teorías de la conspiración, ¿no? Y son negacionistas normalmente de las cosas más variadas, ¿no? Pero en este caso, que nos ocupa de la COVID, ¿no? Eh, hay movimientos negacionistas de la propia existencia de la COVID, ¿no? La propia existencia del coronavirus o de la enfermedad, ¿no? Algunos de los bulos más extendidos es que que esto sea una invención, ¿no? Una invención o un artificio y no exista realmente. Pero después el movimiento antivacunas es algo más concreto, ¿no? Que es algo diferenciado, ¿no? En Francia y en Estados Unidos tiene gran auge el movimiento antivacuna desde bastante antes de esta pandemia, ¿no? Y puede venir por un lado a que la vacuna es un tratamiento preventivo, ¿no? La vacuna es un tratamiento que se toma una persona sana en principio, ¿no? Entonces es preventivo, ¿no? Y entonces eso ha alimentado cierta reticencia, ¿no? En ciertos grupos, aduciendo posibles manipulaciones de las empresas farmacéuticas o simplemente alentado por miedos, ¿no? Al efecto que pueda producir. Esto, como digo, viene de antiguo, de los inicios de la vacunación, ¿no? Pero es algo que se ha dado hasta nuestros días y
cogido cierta relevancia, ¿no? En esta circunstancia, ¿no? Te quería preguntar si tú crees que en España existe un movimiento antivacuna tal cual con incidencia, y cómo se compara con otros lugares, ¿no? Con otros países. Sí, desde luego que existe un movimiento antivacunas en España. Por suerte no es tan predominante como en otros países, como has mencionado, pues en Estados Unidos, por ejemplo. Dentro de lo que cabe es un movimiento relativamente pequeño. Sí que es verdad que hace mucho ruido, hace manifestaciones y en ese sentido puede parecer que son muchos, pero en realidad antivacunas convencidos de que nieguen los beneficios de las vacunas en general y de la COVID-19 en particular, son un porcentaje muy pequeño aún así. No hay que subestimar estos movimientos porque pueden sembrar la duda y el miedo en personas que realmente no son antivacunas, sino que simplemente tienen sus dudas sobre estas vacunas en particular. En ese sentido, tenemos que atajar esta desinformación para que la población general que no tenga una posición firme, pues no se desinforme. Sí, ya vimos en España cómo las encuestas que se hacían sobre intención de vacunación parecían bastante alarmantes en noviembre, diciembre, ¿no? Incluso antes, con un porcentaje muy amplio de personas que decían que no se vacunarían. Sin embargo, cuando la vacuna ha aparecido, eso ha cambiado radicalmente, ¿no? Y parece que esa incidencia, esas personas que dicen que no se vacunarían aunque tienen miedo, pues se ha reducido bastante, ¿no? En ese sentido, eh, ¿qué incidencia puede tener esos grupos negacionistas en nuestra sociedad, ¿no? ¿Qué discurso se puede hacer frente a esos discursos, ¿no? Para que pueden tener una incidencia en la estrategia, ¿no? Que seguimos para mitigar esta pandemia, ¿no? Tú hace poco escribías un artículo, ¿no? En el diario.es, ¿no? Sobre eso, ¿no? Y resaltabas algunas cosas, estrategias de comunicación, usar la empatía, ciertas cosas que se podían hacer, ¿no? No sé qué nos puedes decir de eso, ¿no? ¿Cómo Sí, podríamos hacerlo? en ese sentido me ha parecido muy valiosa la iniciativa de los profesionales sanitarios que cada vez que se vacunaban lo publicaban en las redes sociales y a mí me parece un ejemplo perfecto porque dan confianza a la población general que piensa pues si los sanitarios que son los que más saben del tema se están vacunando es porque tienen confianza en ellas y además el hecho de que las vacunas pues ya se hayan administrado a muchas personas en todo el mundo y se haya visto pues, que los efectos adversos son equivalentes a las vacunas convencionales, eso también añade mucha más confianza. Si todo sigue como hasta ahora, yo creo que es lógico que la confianza en las vacunas aumente todavía mucho más. Hay personas que pueden ser un poco reacias porque dicen, no, yo prefiero esperarme, y en ese sentido, estas personas con el paso del tiempo pues también aceptarán la vacunación. Yo creo que una de las claves del éxito va a ser pues, la elevada seguridad de estas vacunas y que ya estamos viendo pues, en algunos países como Israel, que parece que está sirviendo para controlar la epidemia allí. Si tenemos pues a un lado el riesgo de sufrir la COVID-19 y otro pues el tener una vacuna que realmente los efectos adversos mayoritarios son leves, pues la decisión está clara. Sí, en ese sentido, hace poco leí un artículo, se ha publicado un estudio publicado realizado en Estados Unidos y en el Reino Unido, donde veían la incidencia de la desinformación, de información que era falsa o errónea, ¿no? E incidencia en la vacunación, en cómo vacunar. Y los resultados que daban son curiosos porque, como estamos comentando nosotros, la desinformación hace bajar el porcentaje de personas que inicialmente querían vacunarse, pero
bajaba ese porcentaje, ¿no? Y decidían no vacunarse, ¿no? O sea que la desinformación tiene un efecto inmediato. Pero hay dos cuestiones curiosas que reflejaban el estudio, y es que esa bajada en la adopción de la vacunación era desigual, y hay algunos grupos que son más vulnerables a la desinformación que otros, ¿no? En el caso, por ejemplo, de grupos con menos recursos, ¿no? O con menos estudios, ¿no? Entonces, la desinformación, aparte, es un fenómeno que genera desigualdad en cuanto al acceso, ¿no? A la adopción de la vacuna, ¿no? Y también otra cosa curiosa es que esa desinformación era más efectiva, desincentivando la vacunación, si era una desinformación vestida de datos científicos. Quiere decir que la población general tiene cierta confianza en los datos científicos, pero si esos datos son erróneos, de hecho es más proclive a aceptarlos, aunque sean erróneos, sí tienen unos tintes científicos que sí son de otro calado, ¿no? Entonces, son cosas interesantes que nos hacen, nos enseñan un poco cómo actuar frente a estos discursos, ¿no? Algunos de los bulos que más han calado, algunos han calado, ¿no? En nuestra encuesta que hemos hecho en los alumnos de secundaria, ¿no? que antes mencionábamos, hay algunas, le preguntamos, por ejemplo, sobre algunos bulos o cuestiones falsas, ¿no? Si las conocían o no, ¿no? Y más del 50%, por ejemplo, conocía que la vacuna se había hecho demasiado rápida y sin garantías, ¿no? Lo que comentábamos al principio, ¿no? Creían que habían recibido esa noticia, ¿no? Y también había un porcentaje que pensaba, un porcentaje bastante alto también, que habían recibido la noticia de que la vacuna tenía microchips, ¿no? O ese bulo que ha corrido por internet, ¿no? También el origen del coronavirus, que el origen del coronavirus era creado en un laboratorio con malas intenciones, también en un porcentaje alto, ¿no? O sea que esa exposición mediática, como tú bien dices, es un movimiento que aunque sea minoritario, pero que tiene una incidencia real, ¿no? En la percepción, sobre todo a través de redes sociales, ¿no? ¿Cómo valoras tú la estrategia del gobierno en ese sentido? En este caso, la estrategia de comunicación del gobierno frente a la vacunación, ¿no? Si se comunica bien para hacer contrapeso con esta desinformación. Pues, yo creo que sería conveniente eh, apostar más por una estrategia comunicativa de más peso hacia la población general. Sí que es verdad que estamos ahora mismo en un panorama en el que tenemos un déficit de vacunas, que es decir, no vacunamos a más personas porque no tenemos muchas más disponibles. En ese sentido, yo creo que es mejor dejar las campañas de vacunación para cuando estas estén ampliamente disponibles y sí que sea una cuestión de voluntad de la población vacunarse o no. Ahora, en ese sentido que realmente solo pueden vacunarse grupos muy definidos y la mayoría están concienciados con las vacunas, yo creo que es mejor posponerlo a cuando las vacunas pues estén ampliamente disponibles. También hay que tener en cuenta el panorama general y es que en España no hemos tenido necesidad de hacer vacunas obligatorias, es decir, dentro del mundo España predomina porque tiene unas tasas de vacunación muy altas para las vacunas infantiles y yo creo que vamos a ver muy probablemente un fenómeno similar con la vacuna contra la COVID-19. Tenemos que ver cómo evoluciona el asunto, porque una de las discusiones que surge al respecto es sobre si hacerla obligatoria o no. Yo creo que personalmente en estos momentos yo creo que sería un error porque puedes causar que algunas personas defensoras de la libertad se pongan en una posición agresiva en contra y porque realmente salvo sucesos muy puntuales que ha ocurrido a lo largo de la historia en España, que se ha obligado a familias a vacunar a sus hijos, la vacunación tal como está definida en España funciona muy bien. Muy bien. Em, Bien, en la encuesta que hemos hecho a los jóvenes en instituto había un 22% de los encuestados, ya digo que en torno casi 150 alumnos, ¿no? Un 22% no se pondría la vacuna en estos momentos, ¿no? Y un 30% tiene dudas de ello. Esos porcentajes creo que son mayores de los de la población general, ¿no? Entre chavales jóvenes, ¿no? Que puede tener que ver también por su
sus características propias, ¿no? De personas que se ven. Tiene que ver probablemente, sus mayores temores eran posibles efectos secundarios, desconfianza por la rapidez del desarrollo, desconocimiento sobre el funcionamiento de cómo funcionan las vacunas, ¿no? Espero que le hayamos ayudado en algo con esta sesión, ¿no? Y el situarse, el autosituarse fuera de riesgo, ¿no? Como persona joven, ¿no? Eh, en ese sentido, sin embargo, para lo que decíamos antes, para el efecto de la vacuna, evidentemente para parar los mayores, los efectos más devastadores de la pandemia, la vacunación de las personas mayores es lo más necesario, pero para frenar el contagio, ¿no? Es necesario que nos vacunemos todos, ¿no? O todos los rangos de edad, ¿no? En ese sentido, ¿cómo deberíamos hacer, ¿no? ¿Cómo impulsar la adopción de la vacuna en la sociedad, ¿no? ¿Qué dificultad hay para contrarrestar esos discursos o esos temores, ¿no? También, ¿no? ¿Cómo hacer aumentar esa adopción en un rango amplio, ¿no? Tú comentabas antes que ahora es fácil, ¿no? Pero en el futuro va a tener más dificultades, ¿no? Sí, tenemos que tener en cuenta que, bueno, es una estimación, no tenemos las cifras claras, pero se estima que necesitamos en torno, pues, un 70% de personas inmunizadas para que podamos conseguir la inmunidad de grupo. Como digo, esa cifra es estimada, realmente no sabemos el porcentaje exacto y por tanto necesitamos como mínimo ese porcentaje o más alto de población vacunada. Y yo creo que conforme vayan pasando los meses, que se vaya viendo que la población que se ha vacunado está perfectamente, que está protegida contra la COVID-19 y que además posiblemente cuando ya las vacunas estén ampliamente pues distribuidas por el mundo, si se hace algún incentivo, como por ejemplo que si estás vacunado no tengas que cumplir cuarentenas a la hora de ir a un país, esta clase de motivación puede fomentar que las personas se vacunen. Y muchas de las dudas que ahora se plantean las personas, cuando llegue el momento, si el profesional sanitario puede explicar pues las ventajas que tiene la vacunación, que realmente si tenemos en cuenta el riesgo de la COVID-19, incluso entre las personas jóvenes, pues no compensa sufrirlo teniendo en cuenta la protección que ofrecen las vacunas. También verlo, que decir, conocer a familiares, amigos que se han vacunado y que están perfectamente, eso también ayudará pues a la población que ahora es reacia, que quieran vacunarse. Y yo creo que es cuestión de tiempo que estas dudas se vayan disipando, no solo por ver qué es lo que ocurre en las personas vacunadas, sino también porque los profesionales sanitarios irán informando a la población. Sí, también algunos autores indicaban que las vacunas son víctimas de su propio éxito, ¿no? En el sentido de que quizás hemos olvidado aquellas enfermedades que eran devastadoras y que ya se han erradicado, algunas totalmente y otras prácticamente no, gracias a vacunas que se han desarrollado frente a ellas, ¿no? Entonces, claro, la población de ahora ha olvidado ese efecto, ¿no? Entonces, ese éxito pasado, ¿no? También a lo mejor quizás hay que hacer un poco de pedagogía, ¿no? En cuanto a lo que ha pasado en el pasado con las vacunas, ¿no? Que tenemos bastantes casos de éxito y muy pocos casos de problemas, ¿no? Así graves, ¿no? Sí, así es. De hecho, dentro del conjunto de la medicina, uno de los mayores hitos han sido las vacunas, han salvado millones y millones de vidas y son de los medicamentos, bueno, preventivos más seguros que hay. Y realmente en esta pandemia estamos viendo qué es lo que ocurre cuando tenemos un nuevo agente infeccioso para el que no tenemos vacuna, que se extiende totalmente. Creo que todos hemos sido testigos de los estragos que puede causar un agente infeccioso así, si tenemos herramientas como las vacunas que nos permitan poco a poco volver a la normalidad, con precauciones, eso sí, porque sería un error pensar que estando vacunado ya podemos volver inmediatamente a como estábamos antes. Esto va a ser un proceso gradual, no va a haber un día en el que digamos la pandemia se ha terminado, va a ser una cosa progresiva en el que poco a poco podamos ir haciendo vida normal y que también en ese transcurso de tiempo vayamos viendo la eficacia protectora a largo plazo de las vacunas. Sería idílico pues llegar un día y decir, se ha terminado la pandemia, tiremos las mascarillas al aire, pero realmente va a ser una cosa muy progresiva y muy poco a poco.
Sí, así es. Muy bien, sí, en ese caso ayudaría que las farmacéuticas, grandes farmacéuticas y que esos problemas que comentábamos antes, ¿no? De distribución que se solventaran de cierta forma. Ayudaría también a fomentar la confianza, ¿no? En el sistema, ¿no? De vacunación, ¿no? Eh, bien, ya por último quería que habláramos un poco sobre la divulgación científica, ¿no? Tú que eres una gran divulgadora en ese sentido y cómo lo que ha ocurrido en esta, o al menos lo que yo he percibido, es que es un momento de gran incertidumbre científica, ¿no? En esta pandemia. Un patógeno nuevo, ¿no? Formas nuevas de lidiar con él, vacunas nuevas, mucha incertidumbre y los científicos estamos acostumbrados a lidiar con ella. La incertidumbre es parte, para nosotros no es algo negativo, sino es parte del proceso, ¿no? Sin embargo, es más difícil transmitir a la sociedad que normalmente requiere certezas para su día a día, ¿no? O ciertas certezas, ¿no? La sociedad demanda respuestas claras, ¿no? Y respuestas prontas a veces, sobre todo en lo que afecta a su vida diaria, ¿no? Entonces, ¿cómo se congenia eso, ¿no? Cómo congeniar esa divulgación rigurosa en lo científico, pero cercana en lo social, ¿no? Cercana a la población, ¿no? Cómo se puede hacer eso, ¿no? ¿Cómo y quién? Lanzo aquí algunas preguntas, ¿no? Ya tú comentas lo que quieras, ¿no? ¿Cómo, quién y cuándo divulgar, ¿no? ¿Quién es la persona más indicada a divulgar? ¿Somos los científicos o son otro tipo de personas? ¿Cuál es el papel de la divulgación en esto? ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación, ¿no? Eh, eh, Ahora los avances científicos, perdón, se ven reflejados en los medios de comunicación de una forma más continua, pero eso será duradero, es demasiada exposición, quizás, demasiado tecnicismo. ¿Cómo ves todo esto? Yo soy defensora de que cuanto más transparencia, mejor. En el sentido, es el problema de transmitir la ciencia en directo, que tienes mucha incertidumbre, las cosas pueden cambiar con el paso de los meses. Yo he abusado mucho de expresiones por ahora y hasta el momento para no pillarme los dedos, porque realmente decía, esto es lo que sabemos ahora mismo, no sabemos esto otro y puede cambiar en el futuro, porque se están realizando estudios que están pues, definiendo una serie de características. Los que ya teníamos experiencia en comunicación sanitaria sabemos que es importante ser prudentes en cuanto a la información, pero la pandemia nos ha dejado muy claro que la prudencia hay que llevarla al máximo, sobre todo cuando cuentas con resultados preliminares. Ahora mucha ciencia surge en forma de artículos preliminares, preprints, que realmente no ha sido verificado por otras personas y es muy fácil caer en el error pensando pues, que es un artículo publicado que ha pasado todas las revisiones. En ese sentido, siempre es oportuno pues, tener un poco de prudencia, esperar a que los resultados pues, estén revisados o que surjan más estudios con los mismos indicios y es complicado. Yo creo que es una tarea que se pueden realizar de forma complementaria, tanto periodistas, científicos como divulgadores. Lo importante es transmitirlo bien y con rigor. Y ha sido pues una lección intensiva para los periodistas que no estaban familiarizados con la comunicación científica, con transmitir estos conocimientos con tanta incertidumbre, pero hemos visto que con formación y con interés realmente se pueden realizar grandes trabajos de divulgación y de periodismo. Y creo que con este año de las vacunas todavía vamos a ver lo que es verdaderamente importante a la hora de transmitir pues todo lo que sabemos de las vacunas. Yo he visto pues ejemplos muy buenos y ejemplos muy malos tanto en divulgación como en periodismo. En el tema de las vacunas, por ejemplo, exagerar determinados efectos adversos o achacarles efectos adversos que no tienen nada que ver con las vacunas, que simplemente suceden por otras causas. El alarmismo no debería aparecer en ningún momento, no solo en temas sanitarios, sino aquí en concreto con respecto a las vacunas, porque pueden sembrar dudas totalmente innecesarias entre la población y hacer que se limite la vacunación de todas las personas.
Muy bien, pues bueno, hay otro gran debate, ¿no? Que es cómo transmitir a la ciudadanía y también un debate también que no quiero, por falta de tiempo no quiero que entremos mucho en detalle, ¿no? Pero bueno, simplemente reflejarlo, ¿no? El debate entre, o falso debate, ¿no? Entre política y ciencia, ¿no? También cuál es la frontera entre el conocimiento científico y cómo incide eso en la política, ¿no? En la política. Y ahí a veces se quiere plantear como una dicotomía, ¿no? Una dicotomía, ¿no? Cuando los políticos quieren tomar decisiones, ¿no? Y quieren ignorar los consejos de la ciencia, pues dicen que es política, ¿no? Y al contrario también, ¿no? Los científicos a veces pierden un poco el contexto, ¿no? De cómo eso se puede tiene aplicar, ¿no? Y bueno, ahí también algo difícil de conjugar, ¿no? Entre la ciencia y la incidencia política de la ciencia, ¿no? Un poco es eso, ¿no? No sé, ¿quieres comentar algo? Sí, es complicado porque tenemos que tener en cuenta, la ciencia puede ofrecernos una serie de datos con cierta incertidumbre, pues actuar en base a esos datos, tienes un contexto político, social y económico, tienes otros factores que hay que tener en cuenta y tomar las decisiones no solo involucra la ciencia, ojalá fuera tan sencillo, pero realmente es complicado tener todo en cuenta. Muy bien, pues si te parece, en los últimos minutos recogemos algunas preguntas que nos hayan hecho en el chat y así rápidamente contestamos algunas cosillas, ¿no? Y antes de cerrar, Vale. porque son variadas, por eso no las he metido en el medio. Vamos a ver, nos preguntan sobre la vacuna española del CSIC que están desarrollando allí, ¿no? ¿Qué tal si sabemos algo? Y también cómo vemos la pandemia, esto es un poco difícil, ¿no? Pero cómo vemos la pandemia en el futuro, si esto es algo con lo que podemos eliminar o nos tocará vivir para siempre con ello, ¿no? No sé si quieres Eh, decir algo. Comienza. Sí, con respecto a la vacuna del CSIC, creo que todavía les queda tiempo de desarrollo, así que probablemente aparezca, pero no será pronto vamos, tenemos probablemente las primeras estrategias de vacunación dependan de las que ya estamos utilizando y dos o tres más que aparecerán, si todo va bien, próximamente. Y sobre la El otra futuro. cuestión, pues, ¿qué? El futuro, el futuro. Sí, el futuro. Pues diversos expertos estiman que con el tiempo, con los años, que este nuevo coronavirus se convierta en un coronavirus más estacional, que es decir, uno de los que provoca resfriados. Es la posibilidad más probable, no estamos 100% seguros de que vaya a ser así, pero es probable, porque si tenemos en cuenta que los más jóvenes pues, suelen tener una infección más leve y que, vamos, es prácticamente imposible que podamos erradicar esta enfermedad. Se ha extendido ya por casi todo el mundo y es muy complicado. Lo más seguro es que sea otro coronavirus más, que en algunas personas pueda provocar pues, complicaciones, pero que no sea lo habitual y que se convierta al final pues, en un resfriado más que lo pasan los niños pues, muy jóvenes y no tiene mayor importancia. Esa es la opción más probable. Sí, ojalá que podamos desarrollar no solo vacunas, sino también tratamientos, ¿no? Eficaces para poder mitigar los efectos más graves, ¿no? Nos pregunta un poco, y es una pregunta que quería hacer también, comentar así rápidamente sobre las vacunas rusas y también estrategias de vacunación diferentes sobre lo de las dos dosis y una dosis. La vacuna rusa tengo entendido que España consideraba hacer una compra, ¿no? Estaba considerando, ¿no? Yo sé por las últimas noticias que he tenido que la Comisión Europea ponía como condición a la hora de comprar vacunas y autorizarlas que la producción se realizara en terreno europeo. Y el problema es que pues no hay plantas de producción de la vacuna de Sputnik en la Unión Europea. Esto puede cambiar en un futuro y por el momento tampoco Rusia ha solicitado a la Unión Europea la aprobación de la vacuna, así que parece que en ese sentido eh, está estancada esa posibilidad. A mí personalmente me parece pues un problema porque ahora sí que tenemos estudios publicados de esta vacuna que tiene una alta eficacia y sería una opción adicional a la hora de vacunar a la población. Pero esto son más
eh, en el terreno de la política antes que en los sanitarios. Sí que es verdad que antes de que tuviéramos los estudios publicados teníamos muy poca información sobre las características de esta vacuna, sobre su eficacia y seguridad. Y ahora que los estudios se han publicado, pues sí que hay motivos para confiar en ella, pero por el momento Rusia no ha solicitado la aprobación a la Unión Europea. Desconozco en concreto en España hasta qué punto puede actuar de forma individual al margen del resto de la Unión Europea. Lo desconozco totalmente. Sí, hay algún país europeo que ya ha comprado dotación de unilateralmente, ¿no? Creo que es Ucrania, ¿no? Y España estaba considerando o estaba abierta a poder hacerlo en un futuro, ¿no? Pero bueno, no sé, ya veremos en qué queda. Vale, muy bien, pues yo creo que nos quedamos casi sin tiempo. Hay alguna más pregunta todavía, ¿no? Pero yo creo que hemos cubierto prácticamente al menos los grandes temas, ¿no? Los grandes temas que había que tratar, ¿no? Vamos a ir cerrando entonces la sesión. Simplemente, bueno, yo espero que haya sido útil para la gente, en tanto en lo que pretendíamos, que era dar información, ¿no? Información y contrarrestar esa desinformación que existe, ¿no? Sobre la vacuna, resolver algunas dudas y también traer algunos temas, algunas controversias o temas de debate más profundo que probablemente no tenemos ni este ni yo tenemos soluciones, ¿no? Como el cómo está actuando cómo es la compra, cómo está actuando la política, hemos estado hablando, ¿no? De cómo las farmacéuticas están lidiando con la producción bueno, y también algunas incertidumbres, ¿no? Como hemos estado comentando, ¿no? Yo simplemente darte muchas gracias, Esther, por participar y por contarnos todo lo que nos has contado hoy y seguiremos leyéndote. Y nada más, pues despedir la sesión, a recordaros a todos que podéis entrar en el canal de YouTube, ver ahí la grabación íntegra y también parcial de esta sesión, la podréis encontrar ahí. Y podéis, por favor, entrar, comentar o escribir suscribiros al canal y así podéis estar al tanto de todas las actividades que hacemos en Acción en Red Andalucía. Nada, gracias a todos por escucharnos y gracias a Esther y nada más, hasta Un otra. placer. Esther.